Buenas noches, estamos en otro RM particularmente caliente el día de hoy y no tiene particularmente, insisto, que ver con lo que el gobierno nos cuenta que está pasando, sino con lo que realmente le preocupa a quienes nos gobiernan, que no es la agenda que solemos ver. ¿Qué es lo que estamos contando y qué es lo que les vamos a contar acá y en exclusiva? ¿De qué hablan? Tanto en el gobierno nacional como en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, como en el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, cuando no hay micrófonos, cuando no hay periodistas, cuando ni siquiera hay esa gente que suele, y Javi conoce, suele rondar los distintos despachos y se puede hablar en confianza. ¿Hablan de la agenda que aparece hoy en los medios? No, señores y señoras, no están hablando de eso. Están hablando de un tema que los preocupa profundamente, que los atemoriza tanto como a ustedes y a nosotros, que tiene que ver con los enormes obstáculos que están teniendo para sortear esta pandemia espantosa del coronavirus. Se está hablando de eso en todos y en cada uno de los despachos. ¿Por qué? Porque hay obstáculos que pueden sortear, que pueden manejar y que tienen que ver medianamente con ellos, y otros que son absolutamente imponderables. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, tratar de manejar, por supuesto, lo que pueden manejar. ¿Cuáles son los imponderables que hoy tienen, insisto, temor en los pasillos de La Rosada, en La Plata, en Uspallata, donde está la sede de Horacio Rodríguez Larreta? Primero, el invierno. Me van a decir, bueno, ¿por qué? Es una cuestión de... No, el invierno es clave para tratar de llegar a la mayor cantidad de vacunados posible antes del frío, porque el frío complica todo, porque el frío hace cerrar las puertas, ya lo aprendimos a lo largo de este año. ¿Temor a qué? A lo que está pasando en Brasil. Argentina casi siguió a Brasil y a lo que fueron Estados Unidos, Europa, en lo que fue esta pandemia. En Brasil hay una cepa sumamente complicada, que es la cepa Manaus, así la llaman, y es una cepa que no solamente es letal, el nivel de letalidad es mucho más alto que la cepa que estamos conociendo acá, sino que además no se sabe cuán susceptible es a la vacuna. Entonces dicen, seguimos corriendo contra el tiempo, necesitamos vacunar antes de que llegue esa cepa. Y tal es la preocupación que hay. Insisto, acá no hay que distinguir por color político. Tal es el miedo a la llegada de esa cepa antes de que llegue el invierno y a no poder manejarlo, que se habló de la posibilidad, y la provincia de Buenos Aires le está pidiendo a la Nación que se cierren las fronteras con Brasil, que hasta tanto, estas son todas cuestiones que dicen, vamos a ver en qué medida podemos manejarlo, que se cierren las fronteras con Brasil. Hoy hubo una conferencia de prensa del ministro de Salud de la provincia, Daniel Goyan, diciendo, señores, ¿qué vamos a hacer respecto a eso? El problema de las dosis, de la logística. Bueno, ahora, ¿qué es lo que pueden manejar? Y casi les diría que hay un acuerdo para ganar la confianza previo a las elecciones, porque esa es la corrida, Javi, también. No solamente el invierno, la cepa de Manaus, que lleguen las vacunas, sino todo esto se da en el año electoral donde hay que generar confianza. ¿No pueden manejar todo lo otro? ¿Qué es lo que está en sus manos en el día de hoy? ¿Qué es lo que pueden hacer? Decir, no vamos a ser irregulares, no vamos a dar privilegios. Lo de Ginés fue algo que pasó y que no debió haber pasado. ¿Cómo lo van a hacer? Me han preguntado, cuando están surgiendo todos los días distintos hechos de vacunaciones que no deberían darse, o por lo menos de gente que alegremente había dicho el presidente se salteó la fila cuando estamos hablando de que esa vacuna no la tuvo otro que la necesitaba. Van a acelerar lo más posible, y fue el pedido que se le hizo, y lo estamos contando en exclusiva al Poder Judicial, de cada una de las causas que se manejan de irregularidades, de que tengan alguna respuesta. Mañana mismo, a las 11 de la mañana, en los tribunales federales de Comodoro Pi, la van a ver subir, creo, hasta ahora, esta es la información que estamos manejando, nada más y nada menos que a Beatriz Sarlo, que fue quien dijo que le habían ofrecido la vacuna por debajo de la mesa y que solo frente a un fiscal se lo va a contar. La convocaron, va a estar el fiscal Tayano, va a estar la jueza Capuchetti. Esa causa se está investigando a fondo. ¿Por qué? Porque una vez que reúnan todo el caudal probatorio, la jueza quiere saber si lo llama o no a Ginés. Y hay cierto sector del gobierno que está convencido que muchos de ustedes, si Ginés es citado a dar explicaciones, va a tener más confianza en que el gobierno cometió la irregularidad, efectivamente,
pero como la sancionó con la salida de Ginés, también la investigó. Esto mismo está pasando en Mar del Plata, esto mismo está pasando en Olavarría, esto mismo está pasando con una jueza que mañana les vamos a contar de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo hizo para vacunarse? Hay una causa, no se sabía hasta el momento, se está investigando también. Esta carrera con obstáculos que están corriendo, diríamos, los tres gobiernos, y en esto no hay ninguna, no hay grieta, no hay quiebre, saben que pierden todos o ganan todos. Por supuesto, digamos, están el interés por la vida, por preservarnos a todos nosotros, pero también hay una cuestión de cómo se capitaliza esto electoralmente. Vieron acá a Vilma Ibarra, la vieron decir vacunas y precios, vacunas y precios. Lo vieron al Cuervo Larroque, digo, Vilma Ibarra, una mujer de las más cercanas, bueno, que hoy le quedan claramente después de la ida de Marcela Lozardo al propio presidente, dijo vacunas y precios. El Cuervo Larroque, hombre de la Cámpora, hombre de Máximo y Cristina Kirchner, dijo vacunas, vacunas y vacunas. Bueno, por acá va la cuestión, porque saben claramente que esto se capitaliza o se pierde también en las urnas, no solamente por lo que pueda significar, digamos, en términos de números, sino porque va a ser la confianza o no. Y la confianza o no en el gobierno tiene que ver no solamente con que haya, que muchos pueden entender que hoy no llegue porque en el mundo hay un faltante de dosis y hay una complicación con la logística, sino lo que no se tolera, y creo que todos dijimos basta y hasta acá se llegó, son los privilegios en cuestiones que tienen que ver con la vida y la muerte. ¿Qué hizo el gobierno en estas horas mientras estábamos hablando de otra cosa? ¿Qué hicieron los distintos gobiernos? Es decir, señores, que haya causas, que se investiguen y que la sociedad tenga una respuesta. Lo voy a saludar a Javi Calvo porque en medio de esta pandemia donde seguimos conviviendo y por momentos parecemos por ratitos olvidarnos, Jairo Estraquia no está acá con nosotros, va a estar vía Zoom, estuvo uno de sus chiquitos complicados y por protocolo se toma 72 horas. Sí, exactamente, por aislamiento solicitado como consejo por los médicos, hasta que lo hisopen, se toma 72 horas. Pero déjame apuntarte dos grajeas a lo que planteabas recién. No son solamente los distritos, los 3 distritos principales donde corren esta carrera de obstáculos. Mirá ayer con la detención del ministro de Salud correntino, la detención. Bueno, hubo un choque y le descubrieron que estaba llevando la heladerita con vacunas. Ministro de Salud de Corrientes. Los escándalos que hay en Córdoba, donde también hay investigación judicial, en Jujuy, en diferentes provincias, este vacunatorio de privilegios se fue extendiendo a la lógica argentina. Pero esto no tiene solo que ver con los escándalos de los que, como diría el presidente, se adelantan en la fila, sino de si se vacuna bien o se vacuna mal. Y ahí tenemos el ejemplo de lo que pasó hoy en la ciudad de Buenos Aires, que hasta ahora venía siendo impecable el sistema de vacunación por inscripción web en el gobierno de la ciudad, y hoy derraparon con 3 centros en donde hicieron esperar a los mayores de 80, en algunos casos durante horas, para poder vacunarlos en el Luna Park o en la Rural o en el predio que San Lorenzo tiene en la Avenida La Plata. Me parece que los gobiernos también tienen que extremar esto para que, además de vacunar, vacunen bien. Bueno, eso tiene que ver con la logística. Hablábamos de Daniel Goyan. Ah, ya llegó. Bueno, tenemos a un hombre que esta semana generó cierta polémica. Para variar, Sergio Berni está acá con nosotros, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. ¿A qué aspira Sergio Berni? ¿A qué aspira Sergio Berni? Se lo vamos a preguntar en un ratito nada más. Fue duro con Alberto Fernández esta semana, por un lado. Y por otro, después lo acompañó con el tema de Formosa, que no sé si respaldó la represión en Formosa o no, se lo vamos a preguntar. Ya me mira mal, ya me mira mal. Me dijo, ¿te portás bien? Y vos, no, bueno, está bien. Ahí estamos. A ver, lo vamos a escuchar a Daniel Goyan, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, que hablaba hoy a la mañana con esta preocupación. Creo que fue el primero y el único hasta ahora en manifestar la preocupación real que se está viviendo al margen de la agenda periodística que les venimos contando. A ver, Goyan. Estamos proponiendo
que se impongan mayores restricciones a los viajantes hacia las zonas de alta circulación de los países, del resto de los países del mundo, no solamente de los de la región sur, sino de las Américas, sino también de otros países donde hay circulación de otras variantes. Así que tenemos que ser muy cuidadosos estos 2 meses, mientras vacunamos a la mayor cantidad el mayor porcentaje posible de población de riesgo, de seguir cuidándonos, y obviamente después de estos 2 meses también se va a seguir a todo vapor con la vacunación en la medida que tengamos las dosis. Bueno, Goyan, el primero en manifestar la profunda preocupación que hay en la Argentina respecto a esta cepa. Me hace acordar a Felipe Solá, el canciller, cuando muchos se reían apenas empezó esta pandemia, dijo cerremos Ezeiza y después entraron creo que 200.000 argentinos. Bueno, parece que no era tan mala la idea, pero con el diario del lunes parece... Ni tan fácil cerrar. No, ni tan fácil cerrar. Bueno, se fue Lozardo y ahora... Sí, Lozardo presentó la renuncia hoy formalmente y ya tiene cargo. Va a ser designada como embajadora ante la UNESCO, el cargo que dejó por su fallecimiento Fernando Pino Solanas. Ahora, lo increíble es que ya sabemos desde el viernes que la ministra Lozardo iba a dejar de ser ministra. El presidente lo blanqueó ayer públicamente en una entrevista televisiva en C5N. Pero 4 días después, va a ser 5 días, no hay designado una sucesión para Lozardo. Es curioso, teniendo en cuenta que el presidente es un experto en derecho y siempre dijo que del tema de lo judicial en su gobierno, él se quería ocupar personalmente. No encuentra todavía... Pero hay algunos nombres que vienen ya que sí, nos aburrimos de pero contarlo, por algún pero que van motivo, dando vueltas. Está bien, por algún motivo, acá tenemos mencionados los 2 principales candidatos de los que habló el presidente incluso anoche en la entrevista, que son Martín Soria, diputado por Río Negro, y Ramiro Gutiérrez, diputado por la provincia de Buenos Aires. Ambos pertenecen a la Comisión de Justicia, pero son 2 perfiles muy distintos. Martín Soria viene de Río Negro, fue intendente de General Roca, hijo del recordado gobernador asesinado de la provincia, y tiene un perfil mucho más combativo. De hecho, descubrió su vocación por los temas judiciales el año pasado y se convirtió en uno de los alfiles principales del Frente de Todos en la Cámara Baja para apuntalar todo lo que el kirchnerismo viene criticando de la justicia. Incluso fue el que más aire le dio al tema de la denuncia de que el camarista de casación, Hornos, sí, lo visitó a Macri en la residencia presidencial de Olivos por lo menos en 6 oportunidades. Y una el día antes de procesar a Cristina Kirchner en la causa Dólar Futuro. Ahora, digamos la verdad, son todos desconocidos, pero no para ustedes o para nosotros, para el mundo judicial. Totalmente. Es difícil pensar que van a articular una relación tan sensible con el mundo judicial siendo completamente desconocidos. Parece que acá también hay otra cosa, ¿no? Sí, y me parece que también ahí, en esta pugna de por qué se demora la designación, es que hay algo que no les termina de cerrar, por lo menos a la cúpula del gobierno, respecto a la candidatura. ¿Por qué no lo hacen ministro alguno de ellos 2? Porque ahí tenemos el caso de Ramiro Gutiérrez, que es diputado por la provincia, en representación de la provincia de Buenos Aires, es masista, pero no, en general, es abogado, integró el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires, pero no tiene un perfil en la Cámara de Diputados de la Nación, pese a que integra la Comisión de Justicia, no tiene un perfil de pelear con la justicia, de una línea dura. De hecho, en lo que está apoyando mucho a Sergio Massa es en los proyectos vinculados con los impuestos, los cambios en el impuesto a las ganancias, ahora con los cambios que se quieren hacer para exenciones impositivas para el monotributo. No tiene un perfil que supuestamente es el que necesita ahora Alberto Fernández para encontrar un ministro que no se agobie como Marcela Lozardo. Ahora, Javi, escuchame una cosa. Veníamos hablando, y lo decía ya Graciana Peñafort, abogada de Cristina Fernández de Kirchner, lo dice entre su propia gente Juan Martín Mena, el segundo del ministerio. No va a venir alguien de Cristina porque esto la terminaría desgastando a la propia Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, yo te pregunto, realmente, más allá de
quién es Ramiro González, quién es Soria, lo podemos contar. Ramiro Gutiérrez. Ramiro Gutiérrez, bueno, viste, hasta me confundo yo. Sí. Pero digo que son desconocidos. ¿Vos realmente creés que hoy, con el proyecto que tiene el gobierno y como está el Ministerio de Justicia, urge un ministro? Bueno, Para mí no. me parece que justamente tanta urgencia no tiene, porque si no ya lo hubieran designado. Ahora, permitime que te diga de la misma manera que estos son los dos nombres que suenan. En algún momento cuando se hablaba del gabinete de Alberto se decía, los nombres que suenan, sonaron. Los que suenan, suenan. Si sonó, era. ¿no? Si sí. sonó. Sí. Es decir, no son tenidos en cuenta. Bueno, el propio presidente los puso en la mesa a estos dos candidatos. Pero déjame decirte que hay otras dos candidaturas. Sorpresa, incógnitas. Me dicen hoy fuentes calificadas del gobierno que una puede ser una mujer. Pregunté rápidamente si podía ser Vilma Ibarra, secretaria legal y técnica del presidente. Vilma Ibarra, me dijeron que no. ¿Al Ministerio de Justicia? Me dijeron que no. ¿Sacarla hoy de la Secretaría Me Legal y dijeron que Técnica? no, que sería una provocación. No. Sería una Graciana provocación. Peñafort dijo que no, Graciana dijimos dijo que que alguien no. de Cristina no. Dijeron, no descartes una mujer. Una Y no mujer. descartes a otro varón, que ese sí es más conocido. Y que ¿Pero vas ya a decir fue... el nombre de la mujer o no? No lo vamos a tengo. Sabemos No que lo tengo. Sabemos que es una mujer y que le tiene que caer bien al cristinismo también, porque esto va a ser consensuado. Totalmente, totalmente. Debería Sí. caerle bien al cristinismo. Sí, o sea que tenemos una. ¿Y un as en la manga de Alberto Fernández? Un as que a algunos les puede caer mal. No me digas que es Parrilli porque me levante. No. No. Aníbal Fernández. Aníbal Fernández hace un ratito estuvo con Luis Novarecio. Él dice que no, que nadie habló con él. Pero nadie- Aníbal en el gobierno me dicen no. Aníbal Déjame- Fernández viene queriendo, y perdón, no quiero que se enoje Aníbal conmigo y no está acá, pero la verdad que viene queriendo la jefatura de gabinete, el Ministerio de Justicia, que en su momento ya lo tuvo cuando era Con Cristina Justicia, Fernández de Kirchner. Cuando era Justicia y Seguridad, es un hombre que sale, que pelea mucho más, pero yo te digo que el ministerio está como ordenadito, como lo quieren mucho. ¿Para qué le van a meter a alguien que haga ruido? Bueno, vamos a ver, Aníbal es un eterno postulante, digamos, ¿no? Exactamente. A estos cargos. No sé si ya tenemos por ahí en Zoom a una mujer que conoce de temas de justicia y mucho, que hoy está ocupando un cargo muy importante en el Consejo de la Magistratura, nada más y nada menos. No se define ni como macrista ni como kirchnerista. Es Graciela Camaño, está con nosotros. Buenas noches. ¿Cómo estás, Graciela? Hola Romina, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, ¿preocupada por estos movimientos o te parece que el ministerio como está puede seguir funcionando con o sin Marcela Lozardo? No me preocupan los cambios de gabinete. Yo creo que es una potestad que tiene el que fue elegido por el pueblo, que es el presidente, y que bueno, tiene que acomodarlo a sus conveniencias y a sus comodidades. Pero a ver, Graciela, vos estás hoy fue un día muy particular en el Consejo de la Magistratura. Se discute un tema que puede ser tedioso para muchos, pero que es clave para el kirchnerismo, que tiene que ver con esta teoría del lawfare, ¿no? De que hay una persecución destinada a inventarle causas o a detener opositores. Y esto aparece nada más y nada menos que en el temario de los exámenes de los jueces que van a tener que ocupar algunas vacantes. Y vos dijiste, de ninguna manera eso puede aparecer. ¿Por qué? No, la verdad es que se informó muy mal todo el tema. Mirá, dije cualquier cosa. Hay un 30% de vacantes en el Poder Judicial. Sí. Tenemos una pandemia. El año pasado estuvimos prácticamente trabajando con todo el trabajo que se produjo en el 2019 y este año tuvimos que planificar. El momento más álgido para el tema sanitario es el concurso de oposición, porque ahí es cuando todos los concursantes de manera simultánea tienen que reunirse en algún lugar para poder hacer el examen. Nosotros tenemos en la lista nuestra del Consejo de la Magistratura 1.300 y pico, casi 1.400 jurados. Son profesores titulares de las facultades de Derecho de diferentes cátedras. Se los elige de manera aleatoria, se meten en el sistema y se eligen cada concurso 4 titulares, 4 suplentes,
que son los que tienen que preparar el examen que toman que rinden los concursantes, lo preparan ellos. Al efecto tienen que previamente, 7 días antes, preparar el temario, que viene a ser como una suerte de diferentes temas que pueden entrar en el caso que tienen que presentar, sí, porque lo que en realidad resuelven los concursantes es un caso. Sí. Bueno, en este caso se puso el título Criminología Latinoamericana, la criminología en los tiempos del totalitarismo financiero, el llamado lawfare, el modelo constitucional chubutense, o sea, 3 títulos que para el tipo de tribunal que venimos a examinar, quedan como fuera de lugar. Pero yo te pregunto, digo, para elegir un juez, ¿a vos no te interesa saber qué opinas sobre si lawfare, digo, porque no, ¿dónde van a ir a estudiar lawfare? No está, digamos, no es una normativa, no está en ningún código, es algo que surge, digamos, en este último tiempo. Ahora, a vos, digo, ¿te interesa? A mí me interesa saber si el juez que yo voy a tener enfrente es alguien que cree en la teoría de lawfare o no cree. Digo, ¿por qué dijiste, o si no lo dijiste, acláramelo, porque creo que tal vez entendí mal. Lo estamos viendo atrás, lo que presentaste, y creo que se va a tratar la semana que viene. ¿No te parece que un juez tenga que resolver acerca de esto, responder acerca de esto para ocupar su cargo? El juez de este concurso no, Romina. Probablemente un juez de un tribunal oral o de una cámara tenga que resolver este tema, pero de este concurso no. Y nosotros tenemos en el reglamento un artículo que establece las condiciones que deben reunir tanto el temario como los casos. O sea, no se trata de que puedan hacer lo que quieran, sino que tiene que tener una viabilidad para el concurso, el temario y los casos. A raíz de este tema, que nosotros ¿qué vimos en este temario? Que era abundante, que era llamativamente abundante, era un temario muy extenso. Bueno, nos pusimos en contacto, se puso en contacto la Secretaría de la Comisión con el jurado, y se estuvo trabajando durante todo el fin de semana. Yo trabajé con el vicepresidente de la comisión para ver de qué manera resolvíamos el tema que se había planteado mal en los medios, pero que de alguna manera había una suerte de cuestionamiento real en estos 3 títulos para el tipo de tribunal del que se trataba. Por eso es que decidimos excluir estos títulos, estos 3 títulos del temario. Tiene que quedar claro, el temario no es el concurso, o sea, el temario no es el caso. No es el examen, está claro, pero digamos, ¿te parece que para este tribunal saber si creen en conspiraciones o no los jueces no es importante? O los futuros jueces, digamos. En este momento, el jurado tiene que trabajar el caso. Entonces, han estado los 4 jurados titulares trabajando en torno a todo lo que es el temario, más o menos vinculado a lo que ellos luego presentarán como el caso. Diputada. Se presentan los 4 casos, se sortean y del sorteo uno es el que tienen que resolver los concursantes. Diputada, de esta manera se trabaja. Sí, diputada, usted dice que no le preocupan los cambios de gabinete. ¿No le preocupan las críticas del presidente o de la vicepresidenta, las duras críticas hacia la justicia? ¿Nota este cambio de clima en el Consejo de la Magistratura? ¿Nota que hay otro aire en el Consejo de la Magistratura después de que el presidente del Consejo, Diego Molea, dice que a Cristina Fernández de Kirchner la persiguieron políticamente? A ver, yo me pongo en contexto. Yo fui testigo del embate que se le hizo a la Corte Suprema de Justicia para cambiarle la presidencia del doctor Lorenzetti al doctor Rosenkrantz, a punto tal de que en el Congreso de la Nación se presentaron pedidos de juicio político contra el doctor Lorenzetti y se lo vituperió por todos los medios. ¿Y quién lo hizo? Un miembro de la coalición que gobernaba en el periodo anterior. Digo, no es correcto, no está bien que se haga, ni aquel gobierno ni pero hay un dato de la realidad, lo hicieron antes y lo hacen ahora. Con lo cual no me asombra,
porque lamentablemente nosotros nos hemos extraorbitado en la crítica, en la forma de hacer la política, en la falta de respeto institucional. Esto está ocurriendo en la Argentina, no ahora, desde hace bastante tiempo. Pero a Entonces, ver, Graciela, ¿qué es lo que no te asombra? Si vos me preguntás, ¿está bien? No, no está bien. No es correcto. Deberíamos tener una convivencia republicana, que significa que cada uno de los poderes respete al otro poder. Pero la falta de respeto no es atribución solamente de los que hoy nos gobiernan. Viene siendo un problema desde hace bastante tiempo. ¿Está de acuerdo con la creación de la comisión bicameral? No me gustó para nada, que en la Asamblea Legislativa, donde el presidente tiene que venir a plantearnos su agenda de gobierno legislativo para el año en el que cursamos sesiones ordinarias, se lo tome como tribuna para hacer un discurso tribunero. Y también lo hizo Fernández y antes lo había hecho Macri hace 2 años. Entonces digo, hay un problema muy serio en la Argentina. Hay una desubicación republicana de varios gobiernos. Y perdón, ¿cuál era la otra pregunta que no le escuché? ¿Está de acuerdo con la comisión bicameral para controlar a los jueces? No es correcto que se cree absolutamente nada pero no es correcto porque la Constitución lo prohíbe, porque la Constitución es clara respecto a, desde el año 94, cuáles son las atribuciones que tiene el Congreso y la creación de este instituto distinto en el ámbito de la justicia, que es el Consejo de la Magistratura, que es el que se encarga de la conducta de los jueces. Entonces, no vale lo que yo piense, vale lo que dice la Constitución en este sentido. Así que yo creo que ahí hubo un exceso discursivo del presidente cuando comenzó a meterle funciones que evidentemente van a resultar inconstitucionales. Comisiones bicamerales del Congreso, como yo digo, conozco cientos de miles. Ahora, del tipo que se planteó, no tiene posibilidades de subsistir ni ante un juez de paz, porque presentás un amparo ante un juez de paz y te la voltea. Ahora, Graciela, y simplemente para cerrar, entender, digamos, la sorpresa que genera, creo que es muy honesto, es muy sincero el tono que estás diciendo, pero digamos, esto de se persiguió a los jueces antes, se los persigue ahora, y casi, digamos, que se toma con una normalidad que no debería tomarse. No, Romina, yo no dije se persiguió, ¿eh? Bueno, dijiste que fuiste testigo... que fuiste testigo de cómo se trató a Lorenzetti, la embestida que hubo contra la Corte, entre eso y perseguir. Bueno, no voy a tergiversar lo que dijiste. La embestida. Perdón. Fuimos testigos todos los argentinos, no fui testigo yo. Todos los argentinos supimos que había presentación de juicios políticos reiterados y que había una vituperación pública. Esto es absolutamente así. De la misma manera en que a mí me llamó muchísimo la atención cuando yo ingresé al Consejo de la Magistratura, la cantidad de pedidos de revisión de las conductas de jueces que estaban ahí durmiendo el sueño de los justos. Ahora, por último, sí. Y prometo que para terminar, y muchísimas gracias por esta comunicación que tuvimos y que lo hacemos vía Zoom porque, bueno, seguimos en el marco de esta pandemia y así arrancábamos el programa. ¿Crees que estuvo Cristina Fernández de Kirchner detrás del discurso que evidentemente te hizo mucho ruido que dio en la apertura de sesiones Alberto Fernández? Yo no participo del gobierno ni participo de la interna del gobierno, no tengo la menor idea. Pero indudablemente hubo un discurso que quiso agradar a alguien, que no es precisamente el pueblo al que se representa. Graciela Camaño, bueno, una de las protagonistas del día vinculada a los jueces tienen que no responder respecto a la teoría del lawfare. Muchísimas gracias. Y opinaba también hoy Cornejo, ¿no? De manera muy dura lo hacía, eligió Twitter para hacerlo. Twitter, exactamente. Planteando que el presidente había despedido a una amiga con tal de congraciarse con la vicepresidenta. Haber despedido a una amiga para congraciarse con otra. Decía Alfredo Cornejo, el presidente se desprende de su amiga para darle paso a quien pueda satisfacer los deseos judiciales de Cristina Fernández de Kirchner. Casi que le entrega a Cristina Fernández de Kirchner, según Cornejo, la cabeza
de Marcela Lozardo, una Marcela Lozardo que contábamos hoy, se va y reemplazantes varios nombres que hasta ahora no habían surgido, tuvimos acá. Mañana va a estar donde está sentado hoy Sergio Berni, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, después de un tiempo bastante largo de no estar en televisión, y creo que hoy es el hombre que puede resolver, o por lo menos responder, no sé si resolver gran parte de las preguntas que tenemos. Berni, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué semana? Como todas en la Argentina. Como todo, no es una semana, yo digo que fue una semana particularmente difícil para el gobierno. No, yo creo que la Argentina está atravesando un momento difícil y que como todo barco en tormenta se necesita buscar un poco de mar calmo. Y esa es la tarea que tenemos que hacer los que estamos en la gestión. Y lo están haciendo porque más que mar calmo, lo que vimos esta semana fue un mar que se empezó a picar, y particularmente que lo picaron. Bueno, por eso hay veces que diría Bilardo, las que van afuera, dejemos las que vayan afuera, no metámoslas adentro, ¿no? Yo no entiendo qué me decís con eso. Bueno, se podrá explicar, ¿no? Una de las que fueron adentro es tardar 4 días en designar un ministro. Mire, la verdad que esa es función del presidente. El presidente se tomará el tiempo que necesite para nombrar a sus ministros, pero si hay algo que no cabe ninguna duda, que la justicia está atravesando por un momento de un reclamo de la sociedad, porque siempre que hablamos de la justicia, me parece que analizamos el problema de la justicia a través de los problemas que tiene Cristina los emparentamos con el problema de la justicia. Y la verdad que eso es mirar el problema de la justicia a través del ojo de una cerradura. La justicia es uno de los poderes que más en deuda está con la sociedad, que necesita una profunda transformación. Y cuando hablo de una profunda transformación, tiene que haber un acceso mucho más rápido, sentencia más rápida. Vimos lo que nos pasó, por ejemplo, durante la pandemia, liberaron 4.000, 5.000 presos, nadie sabe cuántos son en total, dónde están. La única certeza que tenemos es que sabemos que están robando, porque la única manera de haber subsistido durante la pandemia fue esa. Ahora, Berni, recién decía Camaño, que a mí me sorprendía, el presidente dio un discurso para congraciarse con alguien que no es particularmente el pueblo argentino, creo, digamos, que pueden interpretar, porque después Camaño se enoja, no le gusta, pero ¿a quién se dirigía? ¿Cree que, no sé, el mensaje de Alberto Fernández fue para congraciarse con Cristina Fernández de Kirchner, o como dice Cornejo, para dejarla tranquila, darle la cabeza de Lozardo, perder una amiga para que Cristina Fernández de Kirchner no se altere? La verdad que Cornejo dijo cada barbaridad durante todo este año, que lo que diga creo que carece de sentido analizarlo. Pero es un referente de la política, bueno, ¿no? Pero también un referente tiene que tener una cierta cordura a la hora de opinar. No nos olvidemos que ha dicho cada barbaridad Cornejo, que después a los 5 minutos tenía que salir a pedir disculpas. Lo que importa, el mensaje del presidente es lo que aspira hacia adelante durante todo este año, el mensaje que le transmitió al pueblo argentino. Puede gustar o no gustar, yo creo que Graciela Camaño para mí es una de las personas más respetables del Congreso. Le podrán haber gustado, yo creo que bueno, eso es una decisión y una potestad, como ella bien dijo, del presidente, y él en su discurso dice lo que cree que tenga que decir, independientemente de las consideraciones que cada uno de los demás haga. Ahora, ministro, ¿hay algún tipo de autocrítica en este planteo sobre la reforma judicial, teniendo en cuenta que la fuerza a la que usted pertenece gobernó la provincia de Buenos Aires durante décadas y gobernó la nación durante 12 años antes de Mauricio Macri? ¿Hay alguna autocrítica de ahí tampoco se avanzó? Bueno, yo creo que sí, por supuesto que autocríticas hay permanentemente. Cada uno de nosotros tenemos la obligación de hacernos autocrítica y de manera diaria. Creo que lo último que tiene que hacer un funcionario antes de acostarse es hacer una autocrítica de lo que fue su día de trabajo. Por supuesto que hay autocríticas y en eso uno trabaja permanentemente y el gobierno trabaja permanentemente y cada uno de los actores trabaja permanentemente, pero no me pida a mí que conteste preguntas que no me corresponden. Mañana lo va a tener el jefe de gabinete y todas esas preguntas debería contestarla el jefe de gabinete. Yo soy ministro de un gobierno de la provincia de Buenos Aires. Pero a ver, dedicado, digamos, al área de seguridad. Nada menos. Nada más y nada Todos menos sabemos los problemas que tiene la justicia, ¿no es cierto? Y en la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, pasó totalmente desapercibido, pero que la diputada Camaño diga que o escuché mal, que hay 30% de vacantes en el Poder Judicial, me parece que
es un signo que algo está funcionando mal. Me parece que la justicia, nos preocupamos porque no se nombró un ministro hace 3 días y nadie se preocupa porque tenemos el 30% de las vacantes esperando de ser nombradas en la justicia. Bueno, eso es un síntoma de que la justicia está funcionando muy mal, ¿o no le parece? Ahora, Sí, sí. se metió con un tema esta semana que tiene que ver con el DNU y tampoco lo vamos a hacer, digamos, demasiado pesado, pero en el discurso que daba el presidente en estas últimas conversaciones, digamos, o interlocuciones que pudo tener el presidente con el pueblo argentino, habló poco de los temas que nos preocupan o que les preocupan a la mayoría de los argentinos, calculo que los bonaerenses, que tiene que ver con la seguridad. Y se metió con el tema del famoso DNU, ¿no? El famoso DNU que derogan, que era un DNU de Mauricio Macri. Tengo acá algunos números. Los 10 años previos a Mauricio Macri, con esta potestad que les daban, habían expulsado a 1.500 extranjeros. En 10 años, 1.500 extranjeros que habían delinquido en la Argentina, y en los 4 años de Macri, 3.000. Esto, de alguna manera, marca cierto rompimiento con Alberto Fernández, que salió a derogar un decreto que el ministro de la provincia de Buenos Aires, de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, sale a bancar. Mire, rompimiento. Cabo decía que el disentir es una prerrogativa de los leales, ¿no? Porque los que no son leales siempre traicionan. Y yo, como soy una persona leal, siempre digo lo que pienso. Y soy leal porque no hacia una conducción, sino hacia quienes represento, que son los intereses del pueblo bonaerense. Una provincia, podemos discutir, si quiere técnicamente, soy abogado, podemos discutir todo el programa en cuanto a las diferencias. Pero yo le voy a del dar, otro lado no yo, le por eso, importa. entonces yo le voy a dar un número clave. Mire, no vamos a discutir los modelos, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que la potestad es soberana de cada uno de los países de decidir quién entra, cómo entra y cuándo se queda y cómo se va. No vamos a discutir el modelo de Estados Unidos o el modelo de Italia, vayamos a nuestros países vecinos, sí. Bolivia y Chile. Sí. ¿Sabe cuántos detenidos extranjeros tiene Chile? 111 en el 2020. Bolivia tuvo 170. ¿Sabe cuántos hay en la provincia de Buenos Aires? 2.900. ¿No le parece que hay algo que está funcionando mal? 2.900 porque no los pueden... Extranjeros detenidos. Entonces, Porque cuando el miramos proceso de esos- expulsión que cuando tarda miramos- 10, 12, 15 hay años. procesos de expulsión que tardan toda una vida y que nunca se hacen. Entran con diferentes prerrogativas que después no se puede anular su expulsión. Después empezamos a discutir si el 3, el 5% de extranjeros que delinquen es mucho o poco, pero yo le puedo decir que durante el año pasado, usted sabe que los extranjeros en la Argentina fundamentalmente están detenidos por delito de narcotráfico. Han ingresado al país más de 500 toneladas de drogas. Si le parece que eso es algo que podemos tolerar así Siendo tibiamente, me parece que honesto como es, no le gustó que Alberto Fernández derogue o no es una cuestión, perdón, no es una cuestión de gusto. ¿De qué? Es una cuestión de principio. Yo entiendo que está mal, que nosotros tenemos que tener una política totalmente distinta. Era mejor la política de Macri respecto de los detenidos extranjeros. Mire, yo creo que la política de seguridad del gobierno de Bullrich fue todo humo. Podemos analizar punto por punto. La única cuestión que creo que fue muy efectiva justamente fue la expulsión de aquellos extranjeros que delinquen. Lo único perdón. que... Claro, a ver, dale. La derogación de ese decreto, ¿usted cómo se entera, ministro? Es de la misma manera que se entera usted. No tengo por qué enterarme de otra manera tampoco. No, pero siendo el ministro de Seguridad de la provincia más importante... Eso no es... con más cantidad de detenidos. Acá lo que hay que relevar, acá lo relevante es quiénes queremos que entren, qué tipo de país queremos tener y cuáles son las relaciones que queremos tener con aquellos o que vienen a trabajar o que vienen a delinquir. Pero me parece lo que dice es mi compañero no es menor en el sentido de que la única política que rescata a quien hoy está al frente del área de seguridad de la provincia de Buenos Aires, el presidente la deroga. Bueno, por eso no estoy de acuerdo. Es simple. ¿Se comunicó alguien con usted después de No, que hiciera tampoco tienen por... No, tampoco lo soy, pregunto porque quiero saber. No soy quién, pero bueno, no estoy de acuerdo, y cuando no estoy de acuerdo digo lo que siento. Ministro, ¿usted entiende que es una rara avis en el peronismo o en el oficialismo? Yo entiendo que soy de aquellos que no ha perdido la noción de verdad. Me parece que la política ha perdido unas cuantas cosas, entre ellos la memoria, ¿no? Entonces,
intento y peleo y trato de no caer en lo mismo que caen la gran mayoría de los políticos. Pero muchos de esos políticos son compañeros suyos de partido, son compañeros del peronismo. Yo me hago cargo de lo mío. Cada uno se haga cargo de lo demás. Pero entiende que es una, insisto, un ave rara en el mundo peronista, porque sale a criticar una medida que lanza el gobierno, que prácticamente todo el peronismo aplaudió, acompañó, o por lo menos lo hicieron públicamente. Algunos que no hablaron, probablemente porque no se animen a hacerlo. Y también salió a bancar la represión en Formosa. No, yo no banco la represión en Formosa. Yo sobre la represión no puedo opinar porque la verdad que no estuve ahí. Y esto es como cuando uno analiza un parte quirúrgico. Uno si no está en el bisturí del cirujano no puede determinar si el cirujano actuó o no con la debida manera. Lo que sí no estoy de acuerdo es en que haya un ataque sistemático por fuera de lo que sucedió con lo que está pasando en Formosa, el manejo de la pandemia y cómo se ha generado toda una situación política en contra de un gobernador por el simple hecho de haber sido elegido 6 veces gobernador. No, pero a ver, acá me parece que hay dos cuestiones. Recién me parece que tiene suficiente cintura política, recorrido e inteligencia, creo, como para darse cuenta que lo que se ha mostrado, lo que se ha contado, tenía suficiente sustento como para hablar de que hubo un exceso y que hubo una represión. ¿No cree que hubo represión en Mendoza, Formosa, perdón? Le voy a decir una cosa. Tengo tanta experiencia como usted bien dice, que sé que muchas veces lo que se muestra en televisión no tiene un correlato con la realidad. No con la realidad de lo que haya pasado, sino con la secuencia de los sucesos que ha llevado a ver esas imágenes. Por lo tanto, soy respetuoso. No digo ni que estuvo bien ni que estuvo mal. Digo, no lo puedo analizar como nunca analizo algo que miro por televisión. Pero si yo le pregunto, ¿hubo o no represión en Formosa? Le vuelvo a repetir, no lo puedo analizar porque no estuve en el lugar, porque soy víctima muchas veces de que lo que se ve en la televisión no refleja la secuencia lógica del accionar muchas veces de la policía. Por lo tanto, como no quiero caer en lo mismo que caen con nosotros cuando hacen un análisis por solamente imagen de televisión, me abstengo a decir si lo que pasó estuvo bien o estuvo mal. Lo que sí sé es que hay una embestida contra el gobierno del gobernador, amparado en su perpetuidad en el gobierno, en un gobierno que fue elegido democráticamente, como fueron elegidos todos los demás gobiernos, y me parece que atacar al gobernador es pronunciarse contra la voluntad del pueblo de Formosa, faltarle el respeto al pueblo de Formosa, que decidió que Gildo Infran que es la persona que representa a los... ¿Pero qué pasa con los derechos humanos del pueblo de Formosa? Mire, si hubo un error, actuará quien tenga que actuar. Le vuelvo a repetir, yo no puedo tomar... ¿Las imágenes las vio esto? Entiendo el paralelismo que me hacía con la... Vi algunas imágenes, pero no puedo y no le quiero sacar el culo a la jeringa, como diría Aníbal Fernández, sino que es la verdad, no puedo analizar a través de 2 jugadas si un partido de fútbol fue bueno o fue malo. Yo lo que le digo es, hay una embestida política y me parece que eso no corresponde. Después, si la policía actuó bien o actuó mal, es una definición que tendrá que tomar el mismo ministro de Seguridad de la provincia de Formosa, y si actuó mal, hará las sanciones que tenga que hacer. Ministro, usted tiene mucha calle. Demasiada. Ha hecho varios operativos. Muchos. En momentos muy complicados, donde en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no se reprimía, usted tuvo que actuar. ¿Qué es reprimir? Técnicamente, ¿qué es reprimir? Bueno, en algunos casos, con palazos. No, técnicamente... Despejar la Panamericana, el famoso despeje de la Panamericana. Técnicamente, la palabra técnicamente de la represión significa hacer cesar un delito, ¿sí? Reprimir un delito no significa pegarle un palazo al que delinque. Reprimir significa hacer cesar un delito. La policía tiene el monopolio de la fuerza pública, no por decisión del gobernador, porque así lo dice la Constitución. Entonces, si hay un delito, usted lo tiene que hacer cesar. La manera de hacer cesar el delito es reprimir. ¿Cómo se reprime? Con el uso de la fuerza pública. ¿De qué manera se usa la fuerza pública? De manera gradual, de manera proporcional, de manera oportuna y ateniéndose a los diferentes protocolos. ¿Y cuando hay un exceso, cómo se llama? Cuando hay un exceso, la represión es hacer cesar. Hay un exceso en la represión del delito, pero la represión por sí misma... ¿No se puede hacer cesar un delito de cualquier manera? Pero por eso le digo, hay
una forma, una oportunidad, el principio de gradualidad es fundamental a la hora de tener que evaluar un operativo policial. Ahora, si hubo un exceso en esa gradualidad, hubo un exceso en el uso del monopolio de la fuerza, lo deberá analizar quien le corresponde en Formosa. Ahora, antes de meternos en la provincia de Buenos Aires, que es otra... sí, ya sé, estás con unas ganas de que Bernie venía, estabas con ganas de meterte ahí. Pero recién decías, la política que aplicó Patricia Bullrich fue puro humo. Ahora, sin embargo, casi parecería que disputan el mismo espacio ideológico. No, yo les puedo... si quiere, vamos... A ver. No, pero si digo, quiere, representan yo no le la digo, derecha. Pero no, son dos en cosas. Cuando yo digo puro humo, digo mucho marketing y cero resultados. Y si no, analicemos. Por ejemplo, empezamos con la marcha antipiquete. ¿Se acuerdan? La famosa marcha antipiquete. A partir de este decreto no hay más piquetes en la ciudad de Buenos Aires. Tuvimos récord de piquete durante la gestión de Macri. A partir de ahora se promulga la ley de derribo de aviones, no hay más narcotráfico en la Argentina. El problema del narcotráfico en la Argentina era que no había ley de derribo. Macri firmó el decreto. ¿Cuántos aviones derribaron? Ninguno. Pero si quiere podemos... Dijo, el por... problema de la Argentina es que la Argentina no tiene radares. La Argentina es zona liberada. ¿Qué fue lo que hizo Macri cuando asumió? Dejó desfinanciado el INVAP, que era quien estaba homologando, certificando, produciendo y instalando los radares en la frontera argentina. Sigo más, espere. No, está bien, pero la posición está clara. La frontera argentina es un queso gruyère. Se les escapó Samid en una canoa y nunca supieron por dónde. Pero la posición está clara. Si quiere, ¿compiten por el espacio ideológico? Me acuerdo partido River Boca, ¿no? ¿Cómo hiciste con el fútbol? No lo inviten más. No, ¿se acuerda del partido River Boca? Que dije, me parece que terminaron jugando en Madrid. Me parece que el partido River Boca no se puede hacer en estas condiciones. La ministra me dijo, yo lo voy a invitar a Bernie a que venga a ver el partido. Estoy esperando que me mande las entradas para ir a España a verlo, ¿no? Porque terminó... Compiten por el espacio ideológico. A ver, digo, hay un sector de la sociedad va tendiendo a la derecha, que mira a Bullrich, mira a Bernie y dice, bueno, me podría gustar cualquiera de los dos. Si compartimos por el mismo espacio ideológico, yo soy del peronismo, vengo del peronismo, estuve en el peronismo, nunca me fui en el peronismo. Hay que preguntarle a Patricia Bullrich dónde está. Bien, hablando de competir, no compite con Patricia Bullrich. ¿Con Máximo Kirchner compite por la presidencia del Partido Justicialista Bonaerense? No, por el contrario. Me parece que bienvenido sea Máximo Kirchner, el Partido Justicialista de la provincia. ¿Se bajó de la presidencia? Yo nunca me subí. Ah. Nunca me subí, ¿No era por candidato? supuesto. ¿No estaba como candidato? ¿Y por qué las rutas provinciales están llenas de carteles pintadas orden y trabajo? Sergio Berni. Dice presidente del Partido Justicialista. ¿Y entonces para qué? Sí, ministro no sé, de Seguridad. Es un compañero, no sé, pero vamos a hablar gente de las espontánea. Cosas. Vamos a hablar de las cosas. Me parece que yo fui muy crítico del accionar del Partido Justicialista durante estos 4 años, por sobre todas las cosas de los años que fuimos oposición. Habló de traición. A ver, ¿podemos ver un video de ese Berni en ese momento? A ver, ¿lo tenés? Uy, me encanta. A Jesús lo traicionó el silencio de los justos. Y es el silencio del peronismo el que está traicionando los intereses del pueblo peronista. Este es un partido doctrinario, compañeros. ¿O acaso no hay peor traición que traicionar el principio de justicia social cuando votamos en contra de los derechos de nuestros trabajadores? ¿Acaso no hay una traición más grande que al principio de soberanía económica cuando votamos el endeudamiento? ¿O acaso no hay una traición tan grande al principio de soberanía política cuando votamos el pacto fiscal? Todo a costa del Partido Justicialista. ¿Esta era la crítica? Uf. ¿No se acordaba de esa crítica? No, eso fue durante el periodo de Vidal, que peleé en soledad prácticamente dentro del Partido Justicialista porque el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires le daba las manos que necesitaba en la Cámara de Diputados para que Vidal se endeude, para que el Vidal saque el pacto fiscal, para que avance contra todos aquellos proyectos que atentaban contra los principios ideológicos del peronismo. Entonces, si hay alguien que puede ser crítico del Partido Justicialista, es quien lo dijimos, y ahí estoy mirando, estaba el presidente del partido, que no es poca cosa. Yo las cosas que digo en público primero las planteo en privado, siempre. ¿Está bien?
hablando de peronismo, el año pasado usted fue muy duro con el presidente de la Nación, diciendo que lo consideraba más progresista, o más demócrata progresista, o más socialdemócrata que peronista. Eso se definía él. ¿Y ¿Sigue hoy? pensando igual? Bueno, hoy quiere ser presidente del Partido Justicialista, tuvo otro partido. Bueno, bienvenido al peronismo nuevamente. Bueno, el general abuelo- decía que peronistas éramos todos. Bueno, por eso yo no soy quien para juzgar, yo no tengo el peronómetro, pero bueno, estuvo dentro del peronismo, se fue, creó su propio partido, después estuvo en el peronismo de la capital. Sabemos que muchos de los actores del peronismo de la capital fueron socios políticos de los intereses de Larreta y Macri. Entonces yo siempre, por eso, cuando tengo disidencias las planteo y no Ahora, tengo ningún Bernie, problema y me hago cargo de lo que digo. Con la pregunta que le hacía a Javier, quería hacer dos últimas preguntas. ¿Va a ser un truco de magia, me dicen, para terminar? No. ¿Cómo? ¿Es mago? Me están diciendo que No, va a eso ser para un- mi hijo. Para mi ¿Eh? hijo, sí. Para mi hijo, con mi me hijo decían le que hago iba a ser truco de un truco magia. para terminar, me No. parecía rarísimo, terminar con Barney haciendo un truco, pero bueno, perfecto. Magia es lo que hacemos todos los días trabajando, ¿no? Que Bueno, magia es lo que hacemos todo, ¿no? Me parece, dando vueltas, pero ¿lo ve debilitado al presidente? Digo, porque asocia de alguna manera progresismo con debilidad. Es la pregunta para despedirnos. No, no es una cuestión de debilidad o no. Nosotros trabajamos para que apoyar las decisiones que toma el presidente cuando creemos que no son las correctas. Yo por lo menos la planteo. Me hago cargo de lo que digo y yo creo que tenemos un presidente que tiene la voluntad de unir todas las grietas necesarias para llevar el barco a un mar de tranquilidad. Que no es el que estamos transitando ahora, ¿no? Bueno, esperemos que llegue. Muchísimas gracias, Sergio Barney. Por favor. Bueno, y nos despedimos mandándole un beso muy grande. Insistimos a Jairo Stracchia. Qué Nunca le- Stracchia, nunca Stracchia, le gusta perfecto. cómo lo digo. Stracchia. A Stracchia Y no se pierdan el programa de mañana. No, y no se pierdan porque ahí va a estar sentado Santiago Cafiero. Insisto, no recuerdo hace cuánto tiempo no está en un programa de televisión. Muchísimas las preguntas. ¿Habla Barney con Santiago Cafiero? ¿Yo? Sí. No. No. ¿Por ¿Por qué? qué No, te metes porque a preguntar cosas si claro, veníamos Pablo, bien? no. Nos vemos mañana a las 10 de la noche acá en RM.